Tengan ustedes muy buenas tardes. Agradezco a la Junta Directiva por la invitación al Congreso. El objetivo de esta ponencia es presentar un caso clínico que manejamos en algún tiempo con el grupo de colegas en una unidad de quemado y en la unidad de cuidados intensivos. Después de presentar el caso clínico se van a colocar algunos puntos en discusión específicos, controversiales y algunas dificultades que tuvimos en el manejo de este paciente que vamos a presentar para tratar de hacer un resumen de todas las intervenciones que han expuesto muy bien nuestros colegas previos. Este es un paciente varón de 43 años, soltero, grupo sanguíneo positivo, electricista de ocupación, que ingresó en octubre del 2016 a las 14:27 horas, ingresó por emergencia, referido de un hospital público, después de haber estado 36 horas hospitalizado. En dicho hospital es referido a nuestro centro para el manejo del paciente por presentar una quemadura mayor. Algunos antecedentes: el paciente no era hipertenso, tampoco diabético, no tenía o no reportaba alergias, tampoco cirugías previas ni transfusiones previas, y el paciente básicamente ingresa con dolor en tórax difuso en toda la región torácica y en miembro inferior izquierdo y con cefalea, ¿no? Esa es la principal la sintomatología que presentaba el paciente. Tiempo de enfermedad 36 horas, porque nosotros lo recibimos después de 36 horas de haberse presentado la injuria. Forma de inicio brusco. El relato cronológico: el paciente sufre una descarga eléctrica en altura de aproximadamente 5 metros mientras trabajaba en una planta eléctrica, pierde el nivel de conciencia y cae, ¿no?, sobre el nivel del piso de 5 metros. Es atendido por los compañeros de trabajo, llevado inmediatamente al hospital público, donde permanece por 24 a 36 horas para posteriormente ser referido a la unidad de quemado de una clínica privada, ingresando por el servicio de emergencia. Estas son las funciones vitales del paciente al ingreso a la emergencia, ¿no? Una presión de 125/67, taquicárdico 115, taquipneico, con una temperatura de 38,5, saturando 94%, aire ambiental, el peso aproximado del paciente 70 kilos y la talla 1.75 metros. Ese es el peso ideal calculado según la talla. Neurológicamente tenía un grado de 14 puntos, las pupilas eran isocóricas reactivas, no focalizaba y tampoco habían signos meningios, no había rigidez de nuca. A nivel de piel y tejido celular subcutáneo se evidenciaba un eritema y un edema en cara y cuello, ¿ya? Y lesiones blanquecinas amarillentas de aspecto acartonado, no dolorosas, con zonas de hipoestesia en la cara anterior y posterior del tórax, abdomen, parte de la región lumbar, hombros bilaterales, antebrazos bilaterales y la cara anterior del muslo bilateral también, región glútea bilateral, perineal y la región escrotal. A nivel cardiovascular, los ruidos cardíacos eran rítmicos, no presentaba arritmias, un llenado capilar adecuado, menos de 2 segundos, con una discreta frialdad en extremos distales de las extremidades. A nivel respiratorio, había una disminución del murmullo vesicular, algunos roncantes en bases sin sibilantes. En abdomen habían ruidos hidraéreos, no habían signos peritoneales. A nivel geniturinario, había un flujo urinario adecuado, al menos en la hora del ingreso presentó un flujo de 300 mililitros, color amarillo oscuro. Del aparato locomotor había una limitación funcional del miembro inferior izquierdo, con aumento de volumen, y además traía una férula de yeso que le habían colocado en miembro inferior izquierdo. La evaluación del dolor con la escala visual análoga tenía 7 puntos de 10, ¿no? Y una escala, un score de riesgo nutricional de 3 puntos, o sea, un paciente con alto riesgo nutricional, sobre todo por la enfermedad grave que tenía en ese momento. El paciente, al ingresar por emergencia, en las primeras 3 horas, es ingresada a sala de operaciones para realizarle una limpieza quirúrgica, una cura quirúrgica con escarectomía tangencial más en injertos,
¿no? En tórax, abdomen y hombros, esas son las primeras partes que se trabajaron. En sala de operaciones se encuentran lesiones compatibles con una quemadura de segundo y tercer grado en cuello, cara anterior y posterior del tórax, abdomen, parte de la región lumbar, hombros, antebrazos bilaterales, cara anterior del muslo bilateral, región glútea, perineal y escrotal. El área de superficie corporal quemada, calculada por el cirujano ya de manera más precisa en el intraoperatorio en sala, fue de 55%. Inmediatamente en el postoperatorio es transferido a la unidad de cuidados intensivos con soporte ventilatorio. Entonces, estas son las características del paciente. Al ingresar a UCI en el postoperatorio inmediato, llega con una presión de 110/70, frecuencia cardíaca 111, ventilación mecánica bajo efecto de anestésicos residuales, ya le habían iniciado su analgesia también durante el transporte, temperatura 37,5, saturando 100%, neurológicamente estaba con un RAL -4, no habían cambios en la evolución con respecto al ingreso, y del punto de vista respiratorio estaba intubado con un tubo 8.5 orotraqueal y estos parámetros de ventilador mecánico, asistido controlado por presión, una presión inspiratoria de 14, PIP 5, frecuencia respiratoria de 16, un volumen tidal inspirado de 7 mililitros por kilo y la fracción inspirada de oxígeno que tenía en ese momento 35%. Ya, desde el punto de vista cardiovascular el paciente estaba normotenso, pero esta normotensión se había logrado con el inicio de vasopresores que no tenía cuando ingresó a sala de operaciones y que lo requirió en el intraoperatorio, noradrenalina, empezó con esta dosis de 0.6 microgramos kilo minuto, y en el aparato traía ya una sonda nasogástrica permeable que le habían colocado en sala y no había residuo gástrico por dicha sonda. El Apache de ingreso 13 puntos, SOFA 8 puntos en realidad, aquí había un lapsus, es 8 puntos. Esa es la analítica con la cual el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Había una leucopenia, ¿no? Una anemia moderada de 9.2, la creatinina estaba en rangos aceptables aparentemente, 0.87, una PCR de 162, una glicemia de 113, transaminasas elevadas, 254 la TGO y la TGP 280, amilasa 71, bilirrubinas con un discreto aumento de 1.3 las bilirrubinas totales, plaquetas 137.000 y un TTPA en 53. Los electrolitos séricos había hipernatremia, hipocalemia leve, hipofosfatemia, hipocalcemia y la CPK total dosada en emergencia en el paciente era de 16.920, ¿ya? Y una CPK-MB 513 CPK-MB, cuando el rango de normalidad para el laboratorio del centro era menor de 25, y una troponina T de 1.53, o sea, el valor normal, el rango de normalidad que daba el laboratorio para la troponina T era menor a 0.03, o sea, había una elevación casi más de 50 veces el valor normal de la troponina T. Esta es la gasometría de ingreso, ¿no? Un lactato de 1.3, un pH de 7.38, había una acidosis metabólica compensada, ¿no? Y una PAFI de 220, ¿no? Esa es la PAFI con la cual ingresa el paciente a la unidad de cuidados intensivos. Esta es la radiografía de tórax del paciente, ¿no? Una incidencia antero-posterior, un equipo portátil, vemos acá radiopacidades basales, ¿no? Con incluso se ve algo de líquido que obtura los senos costodiafragmáticos con un pinzamiento costal predominantemente en el hemitórax izquierdo. Y esta es la radiografía de miembro inferior izquierdo que se le realiza al paciente, donde tenía el aumento del volumen, el dolor intenso, había una fractura diafisiaria en múltiples fragmentos en la diáfisis proximal del fémur izquierdo. Los problemas que se plantean al ingresar al paciente a la unidad de cuidados intensivos: es un paciente politraumatizado, un paciente gran quemado, ¿no? Una quemadura eléctrica de segundo grado profundo y tercer grado en área de superficie corporal quemada 55, pero inmediato de primera cura quirúrgica de la quemadura eléctrica, había una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, fractura de diáfisis de fémur izquierdo inmovilizado con férula, una anemia moderada aguda, rabdomiolisis
y una acidosis metabólica compensada con hipocalemia leve, ¿no? Y una probable injuria miocárdica por lesión eléctrica. El plan de trabajo que se establece en ese momento: monitoreo y soporte cardiovascular, fluido, droga, vasoactivas. Recordemos que el requerimiento de noradrenalina lo inició en el intraoperatorio, y en las primeras 24 horas el paciente necesitó cada vez más dosis de noradrenalina. Llegó a tener una dosis máxima hasta 0.17 microgramos kilo minuto. Ventilación mecánica, analgesia o analgosedación, colocación de sonda nasoyunal para nutrición enteral, gastroprotección y procinéticos. Ese es el plan de trabajo que se establece al ingreso a UCI. La evolución, voy a presentar la evolución del día 1 y el día 2, y después una línea temporal de evolución durante toda la estancia en UCI. En el día 1, el paciente, después de salir de sala de operaciones, como les mencioné, mantenía alguna estabilidad hemodinámica, pero a expensas de vasopresores. Cada vez la dosis está en aumento, de 0.6 llegó hasta 0.06, perdón, hasta 0.17 microgramos kilo minuto. Se mantuvo con analgesia a esa dosis de midazolam y de fentanilo para un RAS-3, el paciente estaba con RAS-3, y la ventilación mecánica, en realidad no se modificaron mucho los parámetros del ingreso, ¿no? En las primeras 24 horas iniciamos nutrición enteral por la sonda nasogástrica que traía de sala a este volumen, un nutriente polimérico con una densidad calórica 1,1 a 25 mililitros hora. Se inició albúmina al 20%, 60 gramos en infusión en 3 horas, glutamina por vía intravenosa a 0.5 gramos kilo día, y vitamina C 1 gramo por día, también por vía intravenosa. El residuo, la diuresis inicial era 1.35 mililitros kilo hora en esas primeras 24 horas, con un residuo gástrico no significativo de 320. Con un balance positivo de 2.680 mililitros. Esa es la evolución del primer día. En el día 2, el paciente se estabiliza hemodinámicamente, se logra retirar los vasopresores, se suspende la sedación, solamente se mantiene la analgesia con fentanilo, y el paciente es extubado en el segundo día de evolución. Glauco 15. Protege vía aérea superior, tenía buen reflejo tusígeno, cumplía con todos los criterios para extubar al paciente. Se mantiene la nutrición enteral por la sonda nasogástrica, el abdomen se torna discretamente distendido, se agrega un segundo procinético, el primer procinético que se administró fue metoclopramida, se agregó levosulpiride, el residuo gástrico no cambió, siguió siendo 300, no significativo, el volumen de diuresis mejoró hasta 2.2 mililitros kilo hora, aumentó más, y el balance hídrico para este segundo día era menos 2010 mililitros, menos balance negativo. Cirugía plástica, realiza la segunda limpieza quirúrgica, ya, en sala de operaciones en la tarde, ingresa a sala y el paciente en el postoperatorio ya sale extubado, no sale como en la primera cirugía que salió todavía con soporte ventilatorio y vasopresor. En este segundo ingreso el paciente sale extubado. Esta es la evolución del score SOFA de nuestro paciente. Vemos que el puntaje más alto fue 8 puntos al ingreso. Posteriormente, al día 3, la puntuación cae a 4 puntos y posteriormente, a lo largo de toda su evolución, de todos los 64 días que estuvo hospitalizado el paciente en la unidad, el SOFA puntuó entre 1 y 2 puntos, ¿no? Esa era la variación de la puntuación de SOFA durante toda su evolución, con un puntaje máximo de 8 puntos al ingreso. Y esta es la evolución de la temperatura. Vemos que los 2 primeros días que el paciente ingresó a la unidad estaba febril, posteriormente empezó a aumentar de manera constante, intermitente, y por momentos intermitente la temperatura, 38.2, 38.5, casi siempre se mantenía por encima de 38.2, 38.5, hacía picos de hasta 39 grados durante casi toda su evolución, miren ustedes, casi todo el tiempo. Por aquí más o menos el día 15, 16 lograba bajar un poco y ahí no bajó sino hasta que el paciente se fue de alta, ¿no? O sea, al finalizar su hospitalización ahí. Y esta es la evolución del residuo gástrico de nuestro paciente. Los 2 primeros días, como les mencioné, el residuo gástrico era insignificante, 300 mililitros, con bilioso básicamente. Pero a partir del tercer día, el residuo gástrico de nuestro paciente aumentó significativamente, ¿no? Y más o menos se mantuvo de manera alta, bastante elevada,
y casi constante durante toda su evolución en un rango que superaba los 2.300 mililitros y llegaba incluso hasta 4.300 mililitros de residuo gástrico en algunos días. Entonces, este fue un gran problema que ya vamos a ir discutiendo qué es lo que pasó con este paciente. Entonces, un residuo gástrico bastante alto, y no solamente esto, sino que de manera intermitente también este residuo gástrico no solamente era bilioso, porque ese no es el principal problema, sino que aparecía el nutriente enteral que se le estaba administrando por la sonda nasoduodenal, aparecía en la sonda nasogástrica. Entonces, esta es la evolución temporal de algunos días clave en la evolución del paciente. En el día 3 cae ya la CPK, se le logra colocar la sonda nasoduodenal. Justo cuando ya el residuo gástrico había aumentado, se insiste con gastroenterología. El gastroenterólogo por vía endoscópica le coloca la sonda nasoduodenal. El control de CPK de 16.000 había bajado a 4.000. Y traumatología lo evalúa por la fractura de fémur que tenía y difiere la intervención quirúrgica, solamente cambia la férula y difiere el procedimiento quirúrgico al día 3. El paciente en los días posteriores tenía temperaturas por encima de 38, 38,5, el residuo gástrico bilioso y además había resto de la nutrición enteral polimérica que se le estaba administrando en la bolsa. Se le piden algunos exámenes para estudio de la fiebre, básicamente examen de orina negativo, así como una serie de cultivos que vamos a ver los resultados más adelante. Cirugía plástica, el día 4 ya realiza la tercera limpieza quirúrgica. O sea, en el cuarto día de evolución, cirugía plástica ya estaba desarrollando 3 limpiezas quirúrgicas en el paciente. Para el día 6, el residuo gástrico persiste igual, alto, con resto de nutriente. Como ya para este día era muy difícil progresar la nutrición enteral en este paciente, ¿no? Como ustedes pueden, solamente se progresaba hasta 25-30 mililitros hora, obviamente no se completaba el requerimiento calórico, en nada, se inicia nutrición parenteral total 3.1, el día 6 de evolución. Es un aspecto que vamos a discutir más adelante. Se le hace un control radiográfico de la sonda, en la nasoduodenal se evidenciaba que era postpilórica, pero no pasaba completamente el ángulo de Treitz. Se le solicitan hemocultivos, se cambian catéteres al sexto día de ingreso del paciente, se le retiran los catéteres, se le colocan nuevos y se le inicia antibiótico-terapia por sospecha de un cuadro infeccioso asociado, meropenem con tigecyclina. 2 días después vienen los avances de los cultivos. Los avances de los cultivos que se le habían tomado acá informan cocos gram positivos en racimos. Con este avance de los cultivos se cambia la tigecyclina por vancomicina, eran hemocultivos. Y como sabemos, la tigecyclina no es un antibiótico de elección para pacientes que tienen bacteriemia por gram positivos, ¿no? Por la rápida distribución del antibiótico a nivel tisular. Pero la cobertura inicial se había dado básicamente para cubrir focodérmico. Recuerden que era un paciente gran quemado con un área de superficie corporal 55%. Entonces, se queda con meropenem y vancomicina. Como había cierto desplazamiento de la sonda nasoduodenal, la gastroenterología recoloca la sonda nasoduodenal, ¿no? Con mucha dificultad. Aquí el gastroenterólogo en su informe lo que nos dice al entrar con el endoscopio es que había una mucosa duodenal muy inflamada que le imposibilitaba incluso colocar adecuadamente la sonda nasoduodenal. Fue un procedimiento bastante complicado para nuestro colega. Posteriormente, dos semanas después del ingreso, nuevamente, como vimos la curva de evolución de fiebre, se cambian los dispositivos intravasculares, los catéteres, la línea arterial y se envía a cultivos, ¿no? Esas son la radiografía de abdomen simple, ¿no? Donde se ve la sonda nasoduodenal, se ve una distensión discreta gástrica, de la cámara gástrica, también acá, de un asa delgada a nivel de mesogastrio. La sonda nasoduodenal pasa el píloro, postpilórica, y termina acá. O sea, no llega a pasar completamente el ángulo de Treitz, incluso después de la recolocación que hace el gastroenterólogo, pero se mantenía una posición postpilórica, ¿no? Este es el cultivo del hemocultivo que sale positivo ya después, 2 días después del informe preliminar, nos envían el resultado
un estafilococo epidermidis, meticilino resistente, es epidermidis, no era aureus, y solamente sale positivo en un solo frasco. No en los dos frascos de hemocultivo, solamente en uno. Y este es el antibiograma que nos envían, no hacia el MIC, solamente nos envía que es un estafilococo epidermidis sensible a vancomicina, ¿no? Pero como ya les había mencionado, con el informe preliminar ya se había hecho el cambio de cobertura de tigecyclina a vancomicina. Esta es la formulación de la nutrición parenteral el día 6, ¿no? Se le da un aporte proteico de 1.6 gramos por kilo, ¿no? Una relación caloría no proteica con gramos de nitrógeno de 100, calorías totales de 1570. El día 6 inicia la nutrición parenteral total a este paciente. Se le hace una tomografía abdominal y se evidencia lo mismo que en la radiografía, en realidad no aportó mucho, distensión gaseosa con nivel hidraéreo en cavidad gástrica y mucosa duodenal, no habían signos de obstrucción duodenal, ¿no? Había algo de líquido libre, escaso en abdomen y la sonda postpilórica que llegaba hasta la tercera porción del duodeno. Posteriormente, el día 15, o sea, 2 semanas después de haber presentado el trauma, traumatología decide hacer la fijación interna. O sea, 15 días después de haber presentado el trauma en el fémur izquierdo. Hace una fijación interna con colocación de clavos intramedulares e injerto óseo. El paciente persistía febril, como hemos visto en la curva, ¿no? Nunca la temperatura bajaba por debajo de 38.5, 38.2, hacía pico de 39, era un dolor de cabeza para todos nosotros realmente. El residuo gástrico persistía estando elevado, o sea, 3.000 mililitros al día 16, con resto de nutriente intermitentemente que aparecían en la sonda, ¿no? Se suspende la nutrición enteral, el abdomen. No había muchos hallazgos que asociados a este residuo gástrico alto. Se le realiza una tomografía control. La previa se le había realizado hace 13 días. Y aquí en esta tomografía se evidencia una pancreatitis, o sea, cambios inflamatorios sugestivos de una pancreatitis aguda Baltasar C en este paciente. Se le hace un recuento de amilasa. Recordemos que la amilasa del ingreso era normal y la amilasa en este control al día 16 estaba bastante elevada, más de 3 veces el valor normal, igual que la lipasa, y obviamente el paciente cumple con los criterios de diagnóstico de una pancreatitis Baltasar C aguda. Se le realiza manejo médico, básicamente, aquí no hay nada más que hacer. Persistía con fiebre al día 21, la parte del lecho quirúrgico de la cirugía del fémur estaba sin signo de infección, no había signo de infección en el lecho quirúrgico, retiran los drenes que tenía ahí, por ahí no iba el problema. Se vuelven a cambiar los dispositivos intravasculares y hasta aquí ya el cirujano plástico iba realizando 9 limpiezas quirúrgicas en sala con seninjerto. Ya había cubierto casi más del 90% del área de superficie corporal quemada. Completa su ciclo de antibióticos de 14 días de meropenem y vancomicina. Ajá. Y ese es el resultado de la tomografía, que es lo que ya les mencioné. Posteriormente, el paciente, al persistir con indicios infecciosos asociados y se le hace un score cándida, ¿no? Y se le vuelven a tomar cultivos, una nueva tomografía a los 10 días de haberse diagnosticado la pancreatitis, no se evidencia necrosis pancreática, o sea, no había una complicación de la pancreatitis que explicaba todo el cuadro. Ya el score cándida sale positivo y se le inicia. Al haber estado con una ventana sin antibiótico de casi 5 a 6 días, se le reinicia antibiótico terapia con colistina, tigecyclina y fluconazol de manera empírica, ¿no? Posteriormente, al persistir los problemas gastrointestinales, se le realiza una radiografía abdominal con contraste por vía oral, o sea, por la sonda, se le coloca contraste hidrosoluble, ¿no? Y dentro de otros estudios como hemocultivos y más limpiezas quirúrgicas, y esos son los hallazgos de la radiografía. Al día 30 y al día 31, miren ustedes, se evidenciaban restos o residuos de la solución de contraste hidrosoluble en la cámara gástrica casi un poco más de 24 horas después de haber hecho el primer control, ¿no? A nivel duodenal, cámara gástrica y a nivel duodenal, o sea, no había una transición adecuada de este contraste hidrosoluble un poco más después de 24 horas de haber hecho el estudio radiológico. Viene otro cultivo positivo, en 2 frascos, un Enterobacter aerógenes, ¿no? Este es el perfil de sensibilidad y de resistencia, el antibiograma de ese Enterobacter al día 36, y se le realiza una tomografía abdominal control
donde se evidencia, aparte de la distensión gástrica duodenal y yeyunal, neumoperitoneo. Al día 40 de evolución. Un neumoperitoneo, cirugía lo programa para una laparotomía exploratoria, y en la laparotomía exploratoria el cirujano encuentra un defecto, una lesión yeyunal de la pared del yeyuno, más o menos a 20 centímetros del ángulo de Treitz, de 20 centímetros posteriores al ángulo de Treitz, ¿no? Y lo que nos informa aparte de ese defecto era la pared del intestino de ese segmento estaba endurecida, era un segmento pequeño pero no funcional. Realiza una resección, un enteroanastomosis y coloca una sonda de yeyunostomía para nutrición, ¿no? En el postoperatorio iniciamos nuestra soporte nutricional por la yeyunostomía, pero empieza a presentar el paciente 10 días después infección o secreción purulenta por la herida quirúrgica se torna dehiscente, ¿no? Ingresa a sala de operaciones para hacer un lavado de herida y colocación de una bolsa de laparostomía, ¿no? Ya estamos en el día 52, junto con cirugía plástica que ingresa a revisar las lesiones dérmicas, que hasta ese momento todo estaba ok, sin signo de infección en la parte dérmica. Ya en los últimos, después de que hacen esa colocación de la bolsa de laparostomía, un día después presenta un sangrado de pared, que nuevamente reingresa a sala, encuentran un sangrado de pared abdominal en napa, ¿no? Hacen una electrofulguración, con eso se controla ese problema del sangrado de la pared abdominal, se progresa la nutrición, se evidencia que la patencia, la anastomosis estaba bien, no había ninguna dehiscencia de anastomosis, nada, se inicia la nutrición con adecuada tolerancia posterior. Nuevamente en este día de evolución aparece una bacteriemia por Proteus vulgaris en las dos muestras de cultivo, y el residuo gástrico hasta acá ya no había, era cero. Cierran pared abdominal y el paciente posteriormente es dado de alta de la unidad de cuidados intensivos y pasa a una unidad de UCIN de quemados. Entonces este cuadro es básicamente un resumen de todas las intervenciones que se hacen en el paciente durante toda su hospitalización. Entonces los puntos que vamos a discutir en este round básicamente son estos. Con respecto al caso clínico, momento de la primera laparotomía quirúrgica, ¿no? Recuerden que la primera laparotomía que realiza cirugía se da casi después de 40 días de haber ingresado el paciente. Inicio y tipo de soporte nutricional, nosotros iniciamos o se inició la nutrición parenteral al 6º día, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿debió haberse iniciado antes, al día 2, al día 3, cuando el residuo gástrico empezó a aumentar significativamente? El uso de albúmina en grandes quemados, en este caso nosotros utilizamos 60 gramos de albúmina en infusión en 3 horas, y vitamina C también en grandes quemados, algo de glutamina que ya conversó el doctor Marquina, y el ingreso a la laparotomía exploratoria junto con la primera limpieza quirúrgica, ¿no? El momento de la primera limpieza quirúrgica que hace es cirugía plástica, que es en el momento de ingreso a la unidad de emergencia. Entonces doy paso al doctor Enrique Paz para que pueda hacer alguna discusión. Realmente invito al doctor José Beró a la mesa, porque él ha sido uno de los médicos que ha asistido a este paciente, y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque nos estamos quedando sin asistentes. Así es que, el doctor Barón, ¿algún comentario del caso? Sí, tengo muchos comentarios del caso. Estuve tomando nota como buen estudiante. Con respecto a los puntos que quieres discutir, yo te diría que en los Estados Unidos, por lo menos en los centros en los que yo trabajo, ese número 1 hubiera sido mucho antes. En el momento que hay cualquier duda de que hay algo abdominal, el cirujano le entra sin pensarlo 2 veces. Disculpe, doctor, es la primera limpieza quirúrgica por cirugía plástica. El 6 es de la laparotomía exploratoria. Bueno, ¿usted se refiere al 6? Me refiero al 6. El 6 cuando le entran inmediatamente. Tu primera limpia quirúrgica, yo un par de semanas cada año trabajo en la unidad de quemados en Galveston, que es una unidad muy famosa. Ahí tenemos, nuestros cirujanos son muy agresivos, y llegando el paciente, mientras tú estás haciendo tus cosas de terapia intensiva, ellos ya están viendo cómo lo van a limpiar. Entonces, esa es una de las formas en las que trabajan ahí. El inicio y tipo de soporte nutricional,
Si el tracto gastrointestinal está funcionando, nosotros los iniciamos literalmente mientras estamos escribiendo las órdenes de admisión. Empezamos muy despacito. Albúmina la damos muy similar a lo que ustedes hicieron. Vitamina C, obviamente, mañana voy a hablar de vitamina C, pero sin duda alguna funciona. Nosotros damos 1.5 gramos cada 6 horas. Cada 6 horas. Casi 6 gramos al día. Cada 6 gramos, y sí le echamos la tiamina porque la tenemos ahí disponible, y sí le ponemos también la hidrocortisona, 50 miligramos intravenosos cada 6 horas. Glutamina, claro, en las soluciones enterales que tenemos. Y de puntos que yo quería preguntar, sobre todo, obviamente es un hombre que tiene una quemadura de más del 55%. Eléctrica. Tienes una serie de cultivos que algunos de ellos no tienen mucho sentido. Por ejemplo, el estafilococo ese, obviamente, ahí la pregunta ¿es contaminante o no es contaminante? Dijiste, nada más salió en una de las dos, seguramente fue en el anaeróbico. Cuando es el anaeróbico, lo más probable es que es un contaminante. Y la otra pregunta es si qué tan real es, porque es súper, el que tú enseñaste era súper resistente, nada más era sensible a vancomicina. A vancomicina, que me llama la atención. Por eso común, pensé que era algo muy común que ustedes el tendrían. 80% tenemos acá, sí. Pero estos cultivos se le hicieron relativamente temprano cuando llegó ese es el cultivo que se le hizo al día 6 de ingreso a UCI. Entonces eso ya lo traes, ya lo contaminaste al paciente por tenerlo ahí. Yo estoy de acuerdo, creo que en este caso se combinaban dos factores. Un paciente sin duda gran quemado, pero quemadura eléctrica con rhabdomiólisis, y que a la vez tiene traumatismo de alta energía. La fractura que tiene el fémur habla de alta energía, el mecanismo del daño, y por lo tanto una de las cosas que uno se plantea del ingreso del recuento lesional. ¿Cuáles son las lesiones que tiene? Ante este abdomen que no se resuelve, que sigue con residuos altos, que sigue dando problemas, parece prudente que se hubiera explorado antes. Es cierto que a los cirujanos les gusta hacer radioterapia y le hacen mucho escáner antes de decidirse a operar, pero aquí había algo que requería un buen cirujano. Con respecto al albúmina, también con hipotensión persistente que requiere uso de drogas vasoactivas, supongo que estaban reanimando de acuerdo a protocolo, corresponde al uso del albúmina. Hay trabajos que han mostrado el beneficio en términos que requieren menos volumen. Ahí utilizamos el protocolo del estudio Albios. Sí, en el estudio Albios utilizaba la infusión en 3 horas de albúmina, dependiendo utilizaba 40 o 60 gramos, dependiendo también del valor de albúmina sérica del paciente, ¿no? Menos de 2.5 daban 60 gramos, más de 2, 40 gramos, más de 2.5, ¿no? Hemos adaptado esa forma de resucitación a ese tipo de pacientes, porque la forma de administración de albúmina en realidad es bastante variable, ¿no? Sí. Algunos la dan en infusión continua en 24 horas, algunos la colocan dentro de las soluciones salinas, etcétera. Es bastante variable. Nosotros nos adaptamos a ese estudio del protocolo Albios, ¿no? Del estudio Albios. Sí, me parece adecuado. Vitamina C, desde luego, en ese mismo contexto, parece un paciente con respuesta inflamatoria aumentada, glutamina, ¿por qué no? Y me llama la atención, yo veo que el manejo intensivo fue razonable, yo veo que el manejo lo actúan rápido, estuvieron encima del paciente. También estoy con la duda si realmente esa fue infección por el estáfilo o no, puede que no lo haya sido, pero y la única discrepancia que yo tendría es el uso de midazolam. Mi elección de sedación no sería midazolam, pero todo el resto lo encuentro muy bien manejado. Le faltó cirujano más valiente. ¿Ah? Claro. Buenas tardes, soy el doctor José Veró. Trabajo con el grupo de intensivistas en una clínica privada y tenemos una unidad de quemados que ya tiene más de una década. Cuando la doctora López, que es la presidenta del comité organizador del presente congreso, me invitó a presentar un caso, elegí porque fue un caso que realmente fue un dolor de cabeza para todo el equipo que maneja pacientes grandes quemados.
Y quiero aprovechar la oportunidad porque si ustedes ven el contexto del paciente es un politraumatizado, es un trauma musculoesquelético, un trauma por una quemadura mayor, y habíamos escuchado hace un rato las recomendaciones del doctor Aníbal Marquina con respecto al soporte nutricional o a la terapia nutricional que debe recibir un paciente. Imagínense un paciente que tiene este nivel de trauma al que no se le podía nutrir por la vía enteral. La unidad se mueve en base a automatismos, y aprovecho esta ocasión también para hacer un comentario con respecto a la excelente pregunta que hizo el doctor Enrique Paz, con respecto a cómo es que un paciente con tanta extensión de quemadura y con tanta complejidad logra sobrevivir en estos tiempos. Y yo lo resumo en una palabra que es que el team médico sea paciente. Estos pacientes realmente son agotadores, son pacientes de largo aliento. Y una de las virtudes o las fortalezas que debe tener un equipo que maneja un gran quemado es ser paciente, porque son pacientes que realmente son de larga estancia y en donde se realizan o los resultados exitosos están basados en automatismos. Todas las personas que están alrededor del paciente ya saben lo que tienen que hacer. No hay discusión con respecto a que nosotros colocamos una sonda nasodural tempranamente, iniciamos el aporte, no lo logramos. Y aquí viene una anécdota, porque además de ser un caso médico complejo, fue un caso tremendamente complejo a nivel administrativo. La empresa aseguradora no quería hacerse cargo de los 1.800.000 soles que el paciente iba gastando alrededor de su día 50 en la UCI. O sea, es un dinero importante, cerca de alrededor de $500.000, y tuve la oportunidad de entrevistarme o de conversar con un perito experto en manejo de pacientes quemados que me lanzó la pregunta directa, digamos, como se dice en el argot, al corazón, y aprovecho esta oportunidad para poder discrepar un poco también con lo que expresó o nos expuso nuestro colega Aníbal Marquina, porque me dijo, la nutrición para enterar en pacientes quemados está contraindicada. Entonces yo de verdad que me quedé unos segundos en silencio y luego repliqué y le dije, doctor, ¿por dónde le íbamos a dar el soporte nutricional? Hubiese querido que usted esté en nuestro lugar. Y dos, la pregunta que le hice cuando me mencionó lo del dinero, le dije, si usted le pone precio a su vida, quisiera que me diga cuánto es. Fueron dos momentos muy tensos en la conversación que tuvimos con el experto, porque todo paciente quemado, todo paciente crítico debe ser individualizado. O sea, nosotros tenemos que caracterizar bien al paciente y hacer un manejo súper individualizado, porque como ha presentado el doctor Cruz este caso interesante, han habido momentos difíciles, estamos de acuerdo con el doctor Barón, con el doctor Ugarte, con respecto a al retardo o al retraso en el ingreso a sala de operaciones, pero créanlo que nosotros hemos estado cerca de 2 hasta casi 3 semanas detrás de ese ingreso al quirófano. Los cirujanos optaron por darle largas, pero finalmente logramos el objetivo y como le dije al experto en manejo de quemados, lo importante es que el paciente está con su familia, está realmente reinsertado en la sociedad, y esos son los logros que nosotros podemos mostrar a cualquier lugar, a cualquier costo, no importa esto, porque sí le debo recalcar que los pacientes grandes quemados son de largo aliento, donde el equipo necesita mucha paciencia. Gracias. Okay. Yo tengo 2 comentarios así muy rápidos. Primero es una pregunta. Cuando presentas dices que el día que lo llevan los cirujanos plásticos a sala, esa mañana creo que lo extuban y el señor está bien. El 24 horas después. Y luego ¿por qué no lo dejaron intubado ese tiempo antes de entrar a sala?
Porque en sala obviamente lo iban a reintubar. No, o sea, usted me dice por qué no lo intubaron en emergencia antes de entrar a sala de operaciones. No, él estaba intubado, eventualmente lo extubas y a las horas se lo llevan a sala de operaciones a hacerle cirugía. Lo reintuban nuevamente. Sí, entonces eso me llamó la atención, ese es comentario número 1. Comentario número 2 es, ustedes querían hablar de qué tanto residual tenía el paciente. Eso yo creo que ahorita ya se está volviendo un poquito obsoleto. Si ves los datos de la doctora Pamela Roberts, si ves los datos del doctor Gary Zaloga, incluso los de Paul Marik, el residual, siempre y cuando tengas sonidos abdominales y no tengas ningún consternamiento de lo que está pasando con el paciente desde el punto de vista abdominal, a mis enfermeras ya ni checan. Sí, en realidad sí, ya no debería. Hay estudios que evidencian que no es beneficioso monitorizar incluso el residuo gástrico. El problema es que, independientemente del volumen, el nutriente que se le administraba por la sonda nasoyunal salía por la sonda nasogástrica. Entonces eso era lo que a nosotros, porque cuando tenía volúmenes altos nosotros tratábamos de progresar igual la nutrición enteral. O sea, el volumen en ese caso no es una contraindicación para suspender por la sonda nasoyunal, ¿no? Pero el problema era ese, o sea, que había un retorno del contenido yeyunal al estómago a medida que tratábamos de progresar el volumen de la nutrición enteral. Un minuto cada uno de los... Sí, claro. En el cuadro, claro, probablemente para graficar el fenómeno que estaba ocurriendo a nivel abdominal, ustedes escogen utilizar este número que permite hacer una gráfica, en fin. Pero yo entiendo que esto en el contexto de un paciente que clínica y radiológicamente estaba teniendo un stop a nivel duodenal o un poquito más abajo y que algo estaba pasando. Estoy de acuerdo con el doctor Barón que el residuo gástrico es una cosa es que lo de ya menos. ni medimos, pero bueno, lo que había un cuadro ahí no resuelto. También es interesante que el fenómeno de pancreatitis es una cosa que se podría haber presentado y podría haber confundido, ¿no es cierto? Ese fue un problema. Claro, obvio que en ese contexto se le hacía cuesta arriba a los cirujanos meterse y transformar un fenómeno retroperitoneal en intraperitoneal. Así es. Pero a pesar de aquello, yo creo que siempre es más fácil después de que ser general después de la batalla, ¿no es cierto? Es claro, entonces, pero yo creo que faltó un poquito más de agresividad. Probablemente en otro centro el cirujano de abdomen hubiera entrado. Entra y explora, es una visión. Sí, bueno. Doctor, una pregunta, disculpe, ¿y las lesiones gastrointestinales asociadas a quemadura eléctrica, qué tan frecuentes son en los reportes? Porque sabemos que justamente la cavidad abdominal, por tener una superficie mucho mayor a por ejemplo, la superficie de las extremidades, y la injuria eléctrica básicamente se produce por transformación de la energía eléctrica en térmica. Entonces, al haber mayor área de superficie intraabdominal, la disipación del calor es mayor. Es por eso que generalmente las lesiones viscerales son menos frecuentes, por ejemplo, que las lesiones en extremidades distales. ¿Qué experiencia tiene usted sobre la presencia de lesiones intestinales en los pacientes con quemadura eléctrica? Nosotros hemos visto, de los pacientes que nosotros vemos, la gran mayoría, sobre todo con más de 50%, a todos les toca endoscopia, a todos, sobre todo cuando es por una electrocución, sin pensarlo dos veces, les toca endoscopia gástrica y endoscopia aérea. Por protocolo lo establecen. La verdad es que también tienes que considerar que en este caso probablemente sospecho que estamos hablando de alta energía, que estaba trabajando en una torre planta eléctrica de 1000 voltios, entonces las posibilidades de daño existen. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es ideal diagnosticarlo precozmente y no tardíamente. En ese sentido, ser un poco más agresivo en explorar bien y descartar lesiones secundarias pasa a ser vital. La conducta que plantea el doctor Barón de por regla hacer endoscopía en estos casos tuve la conveniencia. O sea, te evita este problema de que 40 días después reconoces que hay algo. Claro.
Muy bien, yo creo que es la última, doctor. Sí, bien cortito. solamente para incidir en el tema de que el paciente en ese lapso, les aseguro que no tuvo no menos de 6 endoscopías. O sea, no menos de 6, porque cada vez que se intentaba colocar la sonda nasoyunal no se pasaba. Y el otro tema es lo concerniente a estas lesiones que nosotros debemos tener en mente, ¿no es cierto? Son pacientes con quemaduras este paciente en el caso específico fue 10.000 voltios. Entonces es un paciente interesante, donde hay problemas con el soporte nutricional. Pero creo que el otro punto que quería recalcar, y aunándome a lo que mencionó el doctor Ugarte, es que no sé si Walter puede poner la imagen radiológica con la que el paciente fue extubado. O sea, nosotros tenemos en mente eso también de extubar al paciente precozmente, porque realmente esto fue un paciente muy complejo. Con esa radiografía el paciente fue extubado. Okay. Hubo cierta controversia también en eso, justo por la pregunta. Por el tiempo realmente estamos justos. Yo creo de que vienen otros grupos y vamos a modificar. Más bien terminamos esta sesión, agradecemos la presencia de todos ustedes.